Listo. Bien. Entonces, terminamos el resumen. Vamos a ver conceptos nuevos, basándonos en lo que vimos la sesión anterior. La filosofía de Epicuro, como la mayoría de los filósofos de la época, tiene tres partes. La canónica, que se compone de lógica y epistemología o teoría del conocimiento. El conocimiento para Epicuro comienza por los sentidos y culmina en la imaginación entendida como intuición. La mejor traducción para la palabra griega es intuición, falso de lo verdadero, ¿no? La segunda columna de su filosofía es la física. La física busca estudiar la naturaleza y el cosmos. En ese estudio, Epicuro sigue a Demócrito y Leucipo, quienes explican que la estructura última, al principio de todas las cosas, es el átomo. Pero aquí viene el aporte de Epicuro. Para los otros atomistas y para la cultura griega en general, predominaba la necesidad, o sea, las cosas tienen que pasar así, ¿no? O sea, como un paso tras otro, o sea, es inevitable. Necesidad, inevitabilidad, fatalidad. Esa era, en general, la actitud ante la vida en la cultura griega, ¿no? Recuerden a los estoicos, ¿no? Soporte y renuncia. Si viene algo malo, prepárate o desea que eso suceda ya. En cambio, ¿qué va a decir Epicuro? También, además de necesidad, hay aleatoriedad. Algunos traducen ese término por azar. No es correcto, no es que sea azar, aleatorio, o sea, dentro del cosmos, recuerden que cosmos significa orden, dentro de ese orden hay momentos donde es posible un cambio a través de los átomos. Esos átomos no solo están en la naturaleza y el cosmos, sino en el cuerpo, ¿ya? Y en el alma. Y los átomos del alma son más sutiles. Por lo tanto, esos átomos del alma, como son más sutiles, o sea, no son materia meramente, pueden hacer más fácilmente cambios. O sea, pueden salirse de la necesidad, de la fatalidad, ¿sí? En vez de caerse, entonces, esos átomos ayudan a que se pueda hacer un cambio para evitar un destino fatal, por ejemplo. Ahora, recuerden, Epicuro lo explica racionalmente, conociendo la física, la naturaleza, el cosmos. No es meramente una idea o un deseo. Eh, y si ustedes son, yo creo que si hablamos ahorita de la palabra, del concepto física cuántica, de crear tu propia realidad a través de la física cuántica, porque lo que ves es lo que tú creas la realidad a través de lo que ves y lo que piensan. Si es para ustedes familiar ese concepto de la física cuántica y de crear la realidad, sí, ¿cierto? Bueno, pues Epicuro dijo esto, ¿sí? Que es más o menos lo mismo hace más de 2000 años, sin que existieran instrumentos, ¿no? Microscopios, supermicroscopios, eh, para deducir matemáticamente, ¿no? La existencia de los átomos, ¿ya? Entonces, esta es una de las razones por las cuales se burlaban de Epicuro, porque hablaba de átomos, ¿no? Que podían salirse de un curso normal de eventos, ¿ya? Pero si lo vemos con retrospectiva, es de admirar, bueno, al menos en mi caso, cómo hizo Epicuro en una época donde no había microscopios para deducir que existen átomos y que además de que existen, hay átomos que pueden salirse de la necesidad. ¿Se fijan? Mi respuesta es, pues, a través de la intuición y seguramente a través de prácticas espirituales parecidas o relacionadas con la meditación. Ahora, para complementar, ¿qué tiene que ver esto con su filosofía? Ahí se explica físicamente, más o menos matemáticamente, que eres libre.
se explica la libertad. O sea, el destino, tu destino y el de la humanidad no es fatal. ¿Te fijas? Tú puedes hacer algo. ¿Ya? Depende de ti. Y ahí ven ustedes otra explicación a la autonomía. Es, a ver, miren el gobierno. Recuerden que la filosofía de Epicuro surge después de la época clásica, o sea, mucho después de Sócrates, Platón y Aristóteles, mucho después del esplendor de Grecia como una gran maravilla en el mundo de aquella época, ¿no? Entonces, Epicuro también razona. Miren tantas ideas que hubo sobre la democracia, el gobierno perfecto. Miren dónde estamos. Nos conquistaron los romanos que creímos que eran, mejor ni lo digamos. ¿Se fijan? Entonces, sea autónomo. O sea, en vez de pensar en gobernar el mundo, gobiérnate a ti mismo. Gobierna tus impulsos, tus deseos. En vez de conocer cómo tener un sistema perfecto de naturaleza y aprende de ella. ¿Ya? Bien, rama o estructura, punto en su estructura filosófica es una síntesis, es una confluencia de la canónica, o sea, la lógica y la epistemología, y la física. ¿En qué sentido? En que hay que buscar felicidad y placer con esa explicación lógica, epistemológica y física de los átomos. En otras palabras, recuerden, con Epicuro no hay filosofar por filosofar, es filosofar para ser feliz, filosofar para que tengas placer. ¿Recuerdan? La virtud misma, o sea, Epicuro nos dice, vive la virtud, practica la virtud, pero no como en Platón, Aristóteles y los estoicos, la virtud por la virtud. No, Epicuro dice, la virtud es un medio para ser feliz, para lograr placer, no es un fin en sí mismo. O sea, si practicas la templanza, o sea, el aguantarte, ay, no, no voy a comer esto porque me hace daño, no me aguanto. No, no vale la pena. No estás siendo feliz, mejor cómete eso, te diría Epicuro. ¿Se fijan? Desde esa lógica. Entonces, hay que practicar la virtud como un medio. Entonces, hay que llegar al punto en que esa templanza o moderación te hace feliz. Que digas, "Ah, pude haberme comido otro pedazo de torta y no lo hice. ¡Guau! ¡Qué feliz me siento! Logré gobernarme. ¿Se fijan? Y es meramente un filosofar, o ni siquiera eso, es una reflexión. Y a veces ni reflexión, es algo racional. ¿No? ¿Para qué comerme eso si después me voy a sentir mal o me engorda, etcétera? Bueno, y lo mismo sucede con la sabiduría. No se trata de la sabiduría de vivir, que es el sentido profundo de sabiduría. Bueno, otra definición de sabiduría es eh, la capacidad de simplificar sin restar esencia. Ya se las había comentado en el otro curso. Pero bueno, con Epicuro el punto es que la sabiduría consiste en saber vivir feliz, con placer. ¿Ya? Eso es lo que nos va a agregar Epicuro. Bueno, como se dan cuenta los que estuvieron en la primera sesión, estoy agregando nuevos conceptos y ejemplos, ¿no? No estoy meramente repitiendo, por eso estamos tardando más en esta diapositiva. Ahora, ¿cómo lograr la felicidad y el placer? Evitando el miedo, la ansiedad, el dolor, el temor a cualquier cosa, principalmente a los dioses y a la muerte, pero a cualquier cosa. Y buscando ¿qué? Lo bueno, valioso y natural. Paréntesis cultural, esto me recuerda, por ejemplo, yoga, que son yama y niyama. Yama son abstinencias, o sea, evitar cosas que no te hacen bien. Y el niyama son observancias, o sea, hacer cosas que te hacen bien. Un ejemplo de abstinencia es el ahimsa. ¿Recuerdan? Lo hizo famoso Gandhi. Ahimsa significa la no violencia, ¿no?
Bueno, solo para mostrar relaciones conceptuales, paralelos entre Epicuro y la filosofía oriental. Además, como hoy el tema es sobre Epicuro, antes de que se me olvide, o más bien ya que aprovechando que me acuerdo, eran semejante a Krishna, ¿no? Por su forma de filosofar, ¿no? Por su contacto con la naturaleza. Ahí les dejo ese dato. Y al igual que los estoicos, y al igual que Platón, y al igual que Pitágoras, Epicuro practicaba disciplinas espirituales. Recuerden, la primera disciplina que les di es la de, si no sientes dolor ni sufrimiento, eso es felicidad, eso es placer. Tienes que darte cuenta de eso. Política, teología, los animales, como les comentaba, no prescribía vegetarianismo, pero sí recomendaba que no comieran carne. Bueno, ahora sí, lo totalmente nuevo es qué tiene que ver todo esto con felicidad y placer, además de todo lo que les acabo de mencionar. Bien, discúlpenme, un compañero me acaba de escribir, quiero ver si lo puedo atender. Bueno, entonces, ¿qué relación tiene con felicidad y placer? Nos dice Epicuro, sí existe la necesidad, por lo tanto, como hay libertad, puedes ser feliz. No estás condenado a sufrir, no estás condenado al dolor, no estás condenado a que te vaya mal. Tienes que aprovechar esa oportunidad que te dan los átomos, no solo físicos, sino sobre todo los del alma, los de la mente, ¿no? Para que hagas cambios, para que seas feliz. Ahora, explicar fenómenos naturales. ¿Por qué Epicuro explica fenómenos naturales? ¿No? Para Mira, está lloviendo como este momento en Monterrey, eh, porque y hay una explicación física. No es porque haya un Dios castigándote, echándote agua, lanzándote agua. No, no tengas miedo a los dioses, ¿no? Y lo mismo para explicar la muerte, ¿no? Ya lo veremos el 2 de noviembre para celebrar o conmemorar el Día de los Muertos. Por ahora les adelanto eso. Él explica racionalmente por qué no hay que tener temor a los dioses y a la muerte. Ahora, qué se deriva de acá? Que no hay que tenerle temor a nada. No hay, me refiero obviamente sobre todo a los temores mentales, que no son reales. O sea, si un auto viene hacia ti, pues es normal tener temor, ¿no? Es una reacción normal que te va a salvar la vida si reaccionas inmediatamente. Pero tenerle temor a la oscuridad o a estar solo o cosas así no tiene sentido, ¿ya? Te hace sufrir. Y de hecho la psicología actual explica que el 90% o hasta más, no recuerdo exactamente, 90% de lo que tememos que nos puede ocurrir negativamente no es real, no es real, ¿ya? Pero bueno, eso es tema de otro curso. Entonces, fíjense la lógica, epistemología, la naturaleza y los átomos, nos dice Epicuro, dedícate a la contemplación. Hay quienes gusten anotar ideas aplicables de inmediato. Contemplar. Contempla el universo. Mira ese orden del universo, las estrellas. Mira estas tres, esta otra constelación. Mira qué armonía hay. Mira los ciclos de la naturaleza. Verano, otoño, invierno, primavera, etcétera, el día y la noche. Mira qué orden tan bonito, todo perfecto. Contempla ese orden en el universo y en la naturaleza, ¿no? Pero también en ti, y de ahí se deriva la explicación del gusto epicúreo por el arte. ¿Se fijan? Pero con Epicuro, para decir que algo es bello o que algo tiene bello, es porque te genera placer.
Si ves una obra de arte pero no te genera placer, no es una obra de arte real para Epicuro. ¿Se fijan? Entonces, el arte para los epicureístas está sobre todo relacionado con la naturaleza, o sea, un atardecer, un amanecer, el árbol, el jardín, como vamos a ver, y una que otra creación humana, pero los epicúreos privilegian el arte natural, ¿ya? La armonía de la naturaleza, ¿ya? Entonces recuerden, eh, eh, contemplar. Por ejemplo, ahora en la época de la pandemia, mis flores, se fija, supongamos que yo no pudiera salir, entonces ahí están las flores, las contemplo. ¿Mm? Sí, o sea, yo, pues bueno, yo practico meditación, entonces veo el chinchán que ven aquí en la pared, pero también se puede practicar meditación viendo las flores. Bueno, perdón, mire, olvídense inclusive de meditación, es contemplar, simplemente mirar, ¿no? Mirar, ¿no? Recordar lo que nos decía Epicuro, a través de los sentidos se captan esos átomos, ¿no? De la flor y eso llega a mí y me genera una sensación de felicidad, de placer, ¿no? O una mascota, un gatito. Yo era súper feliz viendo al gatito, a mi gatito, ¿no? Se llama Almagor. No, qué belleza de animal. O sea, yo duraba minutos, podría durar horas viendo cómo se movía o cómo estaba quieto el gatito. ¿Eh? Solo contemplarlo me hacía feliz. Yo le decía, Almagor, eres perfecto. Wow, si estás quieto, sentado, caminando, es wow. O sea, no te falta nada, no te sobra nada, ¿no? Bueno, ahí tienen unos ejemplos personales de contemplación. Entonces busquen podrían contemplar, ¿no? Una tarjeta que les hizo un ser querido, bueno, procurando privilegiar lo que sea natural. Una piedra, una roca, o sea, cualquier roca. Te aseguro que si la contemplas con ojos filosóficos, epicúreos, puedes darte cuenta que te genera. Continuamos ahora con una frase que dice, estudiar la física con la finalidad de hacer posible la paz del alma. ¿Cómo les suena esa frase? ¿Mm? Entonces aquí, sí, es bonita, hagan un gesto, un dedito, ¿sí? Es bonita, ¿cierto? Ahora fíjense, esta es una cita de un estudioso del epicureísmo, pero si ustedes se dan cuenta, no encaja con la definición de filosofía de Epicuro. O sea, Epicuro se sentiría obligado a estudiar la física. Veo a Ross como diciendo, pues no, ¿cierto? Pues ¿qué le cambiaría a usted a la palabra? Epicuro se vio qué? Bueno, motivado, se vio feliz de estudiar la física o se vio Interesado. interesado por lo menos, pero obligado suena como que no era feliz haciéndolo, como, ay, me toca estudiar la física. No, Epicuro se vio motivado a estudiar la física con la finalidad de hacer posible la paz y felicidad del alma. Bueno, esto es un ejemplo de pensamiento crítico, ¿se fijan? Para que lo practiquen también, así como hicimos con el estoicismo. Bien, ahora directamente vamos a su biografía. Nació en el 341 antes de Cristo, murió en el 271, tuvo una vida larga, eso también habla bien de él. Significa aliado. Epicuro significa aliado, ¿no? Algo así como amigo. Entonces, para mí es bonito, es significativo, y como que encaja, es congruente con su filosofía, ¿no? Que él buscaba que lo vieran más como un amigo, como un aliado, que como el maestro allá intocable. Aunque pues sus discípulos, sus estudiantes lo veían así, pues por la naturaleza de Epicuro, era realmente un ser extraordinario. Su papá fue maestro de escuela,
Algunos estudiosos dicen que esto influyó en su gusto primero por la academia, o sea, me refiero por el estudio, por estudiar. Y segundo, en su gusto por hacer letras perfectas. Al parecer, más bien, muy seguramente, Epicuro le ayudó a su papá a dar clases, ¿no? O sea, a alfabetizar o enseñar a leer y escribir. Entonces eso marcó a Epicuro y pues vemos que desde muy joven, calculémosle 12, 14 años, pues ya trabajaba como maestro, enseñando las letras y ya mucho después, pues enseñando, practicando filosofía. Su mamá era adivina y rezandera y él también tenía que acompañar a su mamá a sitios muy feos, inmundos, para decir rezos, ¿no? Para purificar el ambiente. Parece, bueno, más bien esto es una hipótesis, puede que esto sea una de las razones por las cuales Epicuro toma un rechazo a la superstición. Él dice, no hay que creer en cosas supersticiosas. No sé si es que vio que los rezos de la mamá no cambiaron nada a la zona donde fueron o qué pasaría. Ahí queda, ahí queda abierto. eh, Sus padres tuvieron que dejar su lugar de residencia, eran pobres, además, esto lo menciono porque pues, fue una persona que sufrió dificultades, ¿no? No cosas graves, pero sí dificultades pues, desde niño. Prestó el servicio militar y fundó su escuela llamada El Jardín en el año 306 a.C. a los 35 años. Ya había muerto, por ejemplo, ya había muerto Alejandro Magno. ¿Se fijan? O sea, es una época donde el esplendor de la Academia de Platón y el Liceo de Aristóteles pues ya eh, estaba bajando. En el jardín, aquí tienen ustedes unas representaciones, ¿no? No son obviamente fidedignas, son solo interpretaciones de cómo era el jardín de Epicuro. Aquí tenemos una segunda y aquí una tercera. Les muestro las más armónicas porque hay otros que lo ridiculizaban, o sea, desenfreno corporal y hasta sexual, lo cual no era cierto. Ahora, ¿por qué un jardín? Entonces, una de las primeras razones es porque Epicuro se dio cuenta de que la sociedad no estaba funcionando bien. La idea de la polis, ¿no? Como el gran estamento de vínculo entre seres humanos, no funcionó. Se estaba deshaciendo en esa época. Entonces, él las afueras de la ciudad, a las afueras de Atenas, para estar lejos de, pues precisamente de la sociedad y de lo político, ¿no? Contrario, por ejemplo, a los estoicos, ¿no? Que eran muy de hablar en público, eh, de hablar en público, de argumentar, etcétera. A Epicuro no le interesaba argumentar, él dijo, tengo una idea, quienes quieran compartir, ¿no? Ahora, también vamos a lo práctico, ¿no? ¿Qué hay en un jardín? Flores, ¿no? ¿Qué generan las flores? ¿Cuándo se usan flores? ¿No? Generalmente, pues, para una celebración. Entonces, eh, ¿quieres ser feliz? Ten flores en casa, ¿no? Ya sea que puedas conseguirlas, o que puedas tener, o que puedas plantarlas, o que puedas tener una plantita que dé flores. Eso te va a generar felicidad. Pero también es por el contacto con la naturaleza. Recuerden que Epicuro estudia la naturaleza, busca darse cuenta de cuáles son sus fundamentos, qué hay detrás del cosmos, del orden. Recuerden que cosmos significa orden. Pero principalmente escoge un jardín porque para Epicuro cuenta más, estoy leyendo, el individuo que el Estado. Por ejemplo, para Platón cuenta más el Estado. Epicuro está
por otro camino, dicen, no, es el individuo. Miren la idea de Estado a lo que nos trajo. Y ojalá puedan estar haciendo conexiones con lo que pasa actualmente en el mundo. Viene esta pandemia y ningún gobierno estaba listo, ningún sistema de salud estaba listo, cuando hubo antecedentes que nos permitirían evitar la cantidad de muertes y de contagios que hemos tenido. ¿Se fijan? Pero las peleas por le han hecho más daño a la sociedad que bien. ¿Ya? Entonces, ojalá puedan ustedes hilar ideas de cómo el epicureísmo te puede ayudar a ti, ¿no? Además de que explica el problema con la idea de gobierno estatal o de la polis en esa época. Ahora, se hizo famoso el concepto de jardín, pero técnicamente era un huerto, ¿ya? Entonces, ¿y qué se hace en un huerto? Pues cultivar. Entonces, como ellos se alejan de Atenas y buscan estar lo más como distantes de la sociedad, pues también empiezan a cultivar sus propios alimentos, ¿se fijan? Para ser autónomos. De hecho, algunos dicen que Epicuro, el epicureísmo, más bien su escuela, es un antecedente de los hippies. ¿Qué actividades realizaban allí? Eh, es que, bueno, me quedé en silencio porque hay una mala fama que, bueno, no es real, ¿no? Porque le dicen que hacía, pues, cualquiera de las actividades que generaran placer físico, ¿no? De forma de realizaban en la escuela. Obviamente, pues charlar, simplemente charlar y compartir. ¿Quién iba, qué actividad, o sea, mira, mezclémoslo con el siguiente tema. ¿Quiénes podían pertenecer? Respuesta corta, cualquier persona, lo cual no era posible en la Academia de Platón o en el Liceo de Aristóteles o inclusive en la escuela de Pitágoras. En la escuela de Epicuro, sí, cualquier persona, extranjeros, mujeres, prostitutas, esclavos, pobres, ricos, gobernantes, cualquier persona. ¿Se fijan? ¿Qué actividades se realizaban? Lo que cada quien quería hacer. Por ejemplo, fue un político que no quería ser político y dijo, yo lo que quiero es escribir. Se dedicaba a escribir. O iba alguien que de trabajo tenía que escribir, pero no le gustaba escribir porque lo que le gustaba era sembrar flores, pues se dedicaba a sembrar flores. Y como todos hacían lo que les gustaba y querían, entre todos podían tener lo que necesitaban y entre todos podían ser felices. ¿Se fijan? Pero a nivel más técnico, las actividades generales que realizaban era estudiar, ¿no?, la lógica, la epistemología, la física, el cosmos. Y segundo, practicar, vivir las enseñanzas a través de la ética. ¿Se fijan? Eh, una de las actividades más específicas que sirve de otra disciplina espiritual para que la noten los que gustan llevar el listado es una especie de, entre comillas, confesión. No estoy seguro que esta sea la mejor traducción por el contexto religioso y la carga negativa que tiene la confesión, por ejemplo, en la filosofía de Foucault, ¿no? Que es un vigilar y castigar y es una forma de oprimir y tener poder. Entonces no estoy seguro de que confesión sea la mejor traducción, pero quedémonos con el diálogo sincero, real, ¿no? De que una persona le expresa a otra su sentir. Eso era terapéutico. ¿Se fijan? De hecho, varios psicólogos que tienen enfermedades o malestares emocionales o mentales o hasta físicos simplemente generados porque no pudieron compartirle un dolor a alguien o una tristeza, ¿sí?, o algún malestar. Se lo guardaron y eso les generó la somatización, ¿no?, o la dificultad afectiva. ¿Se fijan? Bueno, esas eran algunas de las actividades. Entonces, no es que se la pasaran de fiesta, ¿se fijan? Era una escuela de filosofía.
Recuerden que en la entrada del jardín estaba este letrero que decía, extraño, aquí harás bien en quedarte. Aquí nuestro mayor bien es el placer. ¿Qué nos dice esto? Complemento con esta otra cita que se le atribuye a Epicuro. Existe una sola patria. ¿Cuál es? La tierra entera. Y un solo hogar. ¿Cuál es? Este mundo. Y eso nos habla de su fraternidad universal. Se habrán dado cuenta que me gusta mucho comentar estas frases y en parte es porque yo he sido extranjero en varios países, ¿no? Y me espera otro país más dentro de poco. Entonces, cuando leo esto, lo leo como si fuera escrito para mí, ¿no? Aquí harás bien en quedarte, ¿no? Y aprovecho para decirles que aquí en México he sentido esto. ¿Se fijan? Desde que llegué, yo llegué el 14 de febrero, sin saber que acá celebraban el Día del Amor. Entonces, para mí fue una sorpresa muy bonita. Y desde ese día, y lo recuerdo que las personas que fueron de la universidad a recogerme, así me sentí. Aquí harás bien en quedarte, ¿no? Y bueno, a nivel personal yo siento esto, una sola patria es la tierra, un solo hogar el mundo. Y eso es lo que le enseño a mi niño. Bueno, la biografía y relacionarlo con el pórtico o la estoa de los estoicos, el liceo de Aristóteles, la academia de Platón, el barril de ¿cómo se llama? Diógenes. Fíjense esta cita tan bonita. En el liceo, en la academia, en la escuela de Pitágoras, en la tina o en el barril de Diógenes, el maestro te señala la virtud. En el jardín de Epicuro te señala la felicidad. Ahí les regalo esa perla, ¿no? Fíjense en tan pocas palabras cómo se hace una síntesis de la filosofía griega, ¿no? Veamos la influencia. Fíjense ustedes que él fue admirado por estoicos. Por ejemplo, Séneca, a Séneca le decían el epicúreo estoico. Séneca dijo, obra o actúa como si Epicuro te estuviese mirando. O sea, haciendo una analogía entre Epicuro y un dios, ¿te fijas? Y Marco Aurelio, otro estoico famoso, dijo, bueno, miren, se las pongo en el grupo del chat porque no hay tiempo para leerla y menos para comentar. También influyó en el catolicismo. Algunos dicen que la idea de monasterio. Se dice que el monasterio surge inspirado en el jardín de Epicuro. Yo pienso que son varias influencias, no solo esta, pero bueno. También en el tema de la confesión, bueno, y otros aspectos influyen en el catolicismo. En la forma de escribir de San Pablo, por ejemplo, se dice que influyó y en la historia de la ética. Influyó sobre todo en el Renacimiento, en la época moderna, influyó a Locke, a los empiristas británicos, a los utilitaristas de Estados Unidos, a Thomas Jefferson. O sea, ustedes pueden ver esto en las biografías normales. O sea, no es simplemente un personaje que estamos eh, rescatando, sino que ya por sí solo ha hecho una gran influencia en el mundo. ¿Listos? Tomen aire profundo. Recuerden que les decía, Epicuro sufrió de cálculos renales, parece, dolor en la vejiga, obviamente, y en el estómago. O sea, quienes conocen un poco de eso saben que son dolores terribles, ¿no? Son dolores terribles. Y fíjense, el día de su muerte, lo que escribió. Escúchenlo con su alma. A tiempo que pasa este feliz vida, te escribo estas líneas.
Me siguen acompañando los dolores de la vejiga y del vientre, que no disminuyen el rigor extremo de sus embates, pero contra todos ellos se despliega el gozo del alma, fundado en el recuerdo de las conversaciones que hemos tenido. ¿Qué les parece? ¿Se los envío al grupo de WhatsApp también? La primera línea ya te dice casi que todo. Mire, a tiempo que pasa este feliz y a la vez último día de mi vida. O sea, está sufriendo, es un dolor que no se detiene con nada. ¿Y cómo está? Feliz. Por eso, esa es una de las razones por las cuales escogí a Epicuro para este curso. Es congruente hasta en el dolor más extremo, hasta el último día, hasta el día. Bueno, vamos entonces, repasamos la actualidad del epicureísmo. Moderación en vez de consumismo rampante. En vez de debate. Colaboración en vez de competencia. Relaciones más virtuosas, amistad, en vez de relaciones de interés. Felicidad y placer en vez de miedo, dolor, estrés, temor. Etcétera. Disculpen, estoy viendo el chat por si había algo urgente, disculpen. Les envío esto también por el chat. Y las actividades para la semana, y con esto vamos cerrando. Entonces, les sugiero, son sugerencias, recuerden que es un curso de epicureísmo, no de matemáticas. Epicuro escribió, se dice, 300 libros. Hasta el último día de su muerte, en medio de dolores terribles, escribió una carta a sus amigos. Entonces, sugerencia, escriban algo personal, eso va a ayudar mucho a la reflexión. Segunda sugerencia, contemplación. Unas flores, un gatito, una arañita si te gustan, cualquier cosa de la naturaleza o una imagen de la naturaleza, una foto que tengas de un lugar bonito que tú hayas tomado, contempla esa foto. Bueno, y practica cualquier cosa que hoy viste que es importante para ti o que te puede servir. ¿Ya? Y bien, como dijo Epicuro en una de sus cartas, y se lo comentó a ti, todo esto que vimos hoy, esto lo digo no para muchos, sino para ti, pues somos un público bastante grande, el uno para el otro, de corazón a cada uno. Muy bueno, la presentación, disculpen que me pasé, pero otra vez tuve esta dificultad técnica. Pero pregunta, ¿qué puedes practicar? ¿Qué sientes que puedes practicar, vivenciar para ser feliz o tener placer? Además de lo que mencioné. ¿Quién desea compartir? A ver, ¿qué puedes practicar para ser feliz? ¿O qué concepto, explicación te hizo clic para decir, claro, puedo ser feliz o puedo sentir más placer? A ver, ¿quién desea participar? Xochitl. Adelante. Mm, a mí me hace mucho feliz bailar. Sin embargo, últimamente por cuestiones de salud, pues no puedo hacerlo muy seguido. Pero hoy lo intenté, justamente el día de hoy lo intenté y me sentí muy feliz, me sentí muy bien. Además de que pasó algo curioso porque una gatita me adoptó. Así como si llegara y me dijera, oye, ¿ya tienes un gato? Y yo le dijera, no. Dice, no, sí, ya tienes un gato. Una gatita llegó a mi casa solita y ya no se fue, me adoptó y me quiere mucho. Y es curioso porque pues
yo no soy muy afecta a los animalitos, pero esa gatita la estoy conservando porque llegó solita y le gusta estar en mi casa. Y eso me hace feliz también, porque como generalmente pues paso mucho tiempo sola, la gatita me hace compañía. Muy bonito eso. Muy bonito, Lina, ¿cierto? ¿Hablaste tú, Lina? Sí, sí, Lina. Así que entiendo, sé que eso es real. Muchas gracias, Lina. Bueno, ¿quién más desea compartir? ¿Qué le queda de esta Yo, sesión? Por lo menos algo para vivenciar. Sí, adelante, ¿quién desea hablar? yo estoy de acuerdo con ella. Realmente el tener la compañía de un animalito te da mucha tranquilidad, sobre todo los gatos. Y al hacer ejercicio, generas endorfinas y te sientes muy bien. Es una forma de sentir placer, aunque a veces sea doloroso porque te cause dolor por el mismo ejercicio, pero te causa una satisfacción que te da placer. Sí, de hecho, a propósito de vivir conforme a la naturaleza, es natural hacer ejercicio. No tenemos cientos de articulaciones para quedarnos sentados como cajitas. No, estamos hechos para movernos. De nuestra naturaleza el hacer ejercicio. Muy bien, qué bueno que lo mencionas. Y eso tiene un efecto químico de generar por lo menos 4 sustancias, incluidas las endorfinas. Bueno, muy bien, esa es una muy buena actividad y es de Pitágoras en nuestra cultura occidental. Bien, a ver, una última participación, comentario o reflexión. Hola, Alberi, con Sí. Claudia Ángel. Adelante, Claudia. Sí, gracias. Coincido con las dos compañeras que han participado. También aquí en la casa tenemos una gatica, se llama Katy, y ella transmite mucha energía positiva, ella nos integra. En realidad, uno se atrevería a decir que hay muchas cosas que giran alrededor de ella. Y es muy agradecida y es muy juguetona y se siente alegría de llegar a la casa y que ella está esperándonos. Entonces, esa contemplación que tú mencionas es muy bonita y poder abrir la ventana de la habitación y observar las maravillas del cosmos que tú dices y su orden perfecto, pues eso nos ayuda mucho a estar en paz. Gracias a ti por todo eso que nos hace ser conscientes de lo que vivimos. No, con mucho gusto, me alegra ayudarles, colaborarles, porque la idea es que al final de cada sesión tengamos este espacio para compartir y de esta forma aplicar lo que es el epicureísmo, un compartir. Yo solo quiero darles los conceptos básicos y después tener este tipo de plática, de diálogo entre todos. Bueno, hoy otra vez por este tema técnico, pues no vamos a tener más tiempo, pero ya desde la próxima espero que se pueda realizar. Bueno, ¿hay alguna pregunta, duda o un comentario final? ¿Alguien quiere? Sí, respecto a... perdón. Adelante, Adelante, adelante. adelante, Ernesto. Gracias. Ya, sí, nada más que te quisiera preguntar respecto a lo que pusiste en el correo hace unos días de el libro de Epicuro y los otros textos. Sí. ¿Hay alguno que tengamos que ir avanzando en la lectura? Yo ya lo he estado leyendo y realmente muy, muy interesante, pero ¿es para algo o simplemente para irlo leyendo acompañado del curso? Ah, qué bueno que haces la pregunta, porque eso ya me da más pues responsabilidad para hablar al respecto, ¿no? La idea era que no se vayan a sentir como en necesidad de tener que leerlos, sino como les escribí en el WhatsApp, que sea por gusto, ¿no? Pero técnicamente el libro, ese, de lo que hay en español, fue el que veo que es más completo. Entonces, ese es para cada sesión. Entonces, el lunes, hoy es lunes,
a más tardar los martes les estaré diciendo del libro, lean tal capítulo o tales hojas para la próxima sesión, quienes quieran. O sea, quiero insistir, no es obligatorio ni necesario que leas para entrar al curso, ¿sí? No es un seminario, no es un curso académico, es un compartir. Pero obviamente quienes tienen ese gusto por leer, entonces les diré eso. Los otros, les di 2 artículos además, ojalá los lean esta semana, bueno, porque tienen que ver con la introducción. Y para los que vieron estoicismo, e inclusive para los que no, les ayuda cuál era el filosofar de los estoicos, cuál es el de los epicúreos, y busquen sobre todo la síntesis. Ese es el objetivo, que se den cuenta que son complementarios. Aquí ya me adelanté a la última sesión. Filosofar. O sea, yo busco la síntesis, no busco decir quiénes tenían la razón, los estoicos o los epicúreos. Pues cada uno en ciertos aspectos, ¿sí? Estos 3 meses vamos a enfatizar en el epicureísmo, pero de ambos hay mucho que rescatar. Bueno, entonces, en resumen, los 2 artículos quienes tengan tiempo, pero por favor, casi que se los suplico, disfruten esa lectura, que sea una felicidad. Si encuentran una palabra que no conocen, digan, oh, una palabra nueva, voy a buscarla en el diccionario, ¿sí? Que no sea un tema de, ¿qué es esto? Oh, no, y estos términos. No. Ahora, mi formación y desde donde puedo hablar, pero voy a buscar artículos más populares, que los hay, y buenos, que también se los quiero compartir. Bueno, lo que pasa es que hay mucha, ¿cómo llamarlo? Pues falta de seriedad a veces, entonces por eso no me atrevo a compartir cualquier artículo. Entonces empecé con estos 3 textos académicos, pero espero compartirles de periódicos. De hecho, le agradezco a quien compartió por WhatsApp uno, Marilu, creo. Bueno, ese no es del periódico El País, ¿no? Ese es una buena referencia. De hecho, les voy a compartir otro de ahí. Entonces, cada lunes, después de la clase, si tengo tiempo, siguiente clase o a más tardar el martes. Entonces, esta semana lean los 2 artículos y mañana les escribo del libro para que tengan más contexto para la próxima clase quienes gusten. De hecho, en la próxima clase ya vamos a empezar un poco más también técnico el trabajo porque vamos a estudiar los textos de Epicuro. Ah, Ernesto, qué bueno que preguntaste. Les voy a enviar textos de Epicuro. Bueno, la carta a Meneceo, por ejemplo, es muy corta, y algunos otros textos que encuentre online para que... Bien, entonces, qué bueno que preguntaste eso, Ernesto. ¿Alguna otra pregunta, duda, inquietud, queja, chiste? Bueno, desde la próxima sesión me comprometo que empecemos a las 8 en punto. Espero tener bajo control para terminar también a las 9 en punto. Bueno, démonos estos 2 días, estas 2 sesiones como un poco más light, pero desde la próxima quiero estar hablando aquí como en el jardín de Epicuro horas, pero recuerden, por WhatsApp o por correo o me llaman para cualquier duda, inquietud que se les presente. Queda irnos, déjenme verlos, por favor, activen su... Quiero verlos y para despedirnos, quienes gusten. Hola Guadalupe, Lina, José, María Adelina, un gusto María Adelina de Colombia. La próxima clase nos presentamos. José Andrade, un gusto, bienvenido. Aprovecho. No sé si entraron los invitados, todos mis invitados, los invitados de ustedes. Entonces, los que vinieron hoy de invitados, escríbanme un mensaje, por favor, para saber cómo les fue, alguna duda que tengan. Yuyis también, bienvenida. Bueno, un gusto verlos. Cuídense. Ser feliz.
y vivir el placer filosófico, racional. Gracias. Cuídense mucho. Gracias. Nos vemos. Muchas Chao. gracias. Hasta Muy bien. luego. Hasta pronto. Adiós. Nos vemos Gracias. ya. Buenas noches, que descansen, bye bye. Chao. Pueden- Buenas noches No, para todos. Gracias. Chao. Estrenado con ustedes. Bueno, adiós. Bye. Adiós. Hermana, Bye. Araceli, un gusto Chao. verte. Un gusto. igualmente. Ya quién está por ahí. Un gusto. Ay. Bueno, que estén muy bien. Saludos, un abrazo. Bye. Bye, bye. Bye. Cuídense Bye, mucho. bye. Eh, Gracias. ¿Quién tiene el celular que dice Dora? Ah, ya se me fue. Bueno, adiós. Adiós. Cuídense. Dora Jiménez. Dora Jiménez. Ah, Dora. Bueno. Era Dora Jiménez. Dora, un gusto también. También, cuídate mucho. Adiós. Chao. Chao, Bye. chao. Bye. Marilu, no te veo, pero te leo. Adiós, Marilu, María Adelina, Moto E5 Play, ¿quién será? Bueno, que estés muy bien. Adiós. Bye. Bye, bye. Adiós, bebé, un gusto verte, cuídate mucho. Adiós. Dile bye, profe. Bye, profe. Eso. Adiós.